Dios es bueno. El Señor es bueno, realmente, hermano. Dios sorprende. Mire, el que no ha experimentado una llenura del corazón del Señor, ruegue al Señor que lo haga, hermano. Porque cuando el corazón de uno está lleno por el Señor, puede tener carencias en la vida, le pueden faltar cosas, pero uno siente que no le falta nada, hermano. Se siente pleno, se siente completo, aunque hayan carencias, aunque hayan necesidades, aunque hayan cosas que no las tenemos y quisiéramos tenerlas, pero el Señor nos permite vivir cosas o nos permite vivir aún en medio de esas cosas que nos faltan, hermano, y que quisiéramos tenerlas, y que yo creo que el Señor en su momento las va a permitir que las tengamos, pero vamos a vivir como que si las tenemos. Vamos a disfrutar la vida como que si ya estamos plenos, hermano. Entonces el Señor ponía eso en mi corazón hoy que entré, y eso fue lo primero que lo importante es estar llenos del Señor en nuestro corazón. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante, estar llenos en nuestro corazón. Y entonces sí vamos a poder cantar con mayor entendimiento ese himno, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces alguien que venga así, hermano, como triste, entonces puede decir, pero ¿cómo puedo cantar ese himno yo? Tantas necesidades que tengo, tantos problemas que me suceden. Solo pidámosle que el Señor llene nuestro corazón de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Todavía no estoy predicando. Vamos a orar. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos con expectativas aún. Nos has bendecido esta tarde, esta noche, con tu presencia, llenándonos, así como un recipiente, Señor, se llena. Tú has llenado nuestros corazones esta noche. Queremos estar siempre llenos de ti. Ponemos este tiempo de palabra en tus manos, Señor. Por favor, rogamos que nos ayudes a impartir esto que tú me has permitido ver en Escritura. Oh Señor, y quiero hacerlo con gozo, con alegría. Quiero hacerlo, Señor, con esa unción del Espíritu Santo, con esa llenura del Espíritu Santo, para bendecir a mis amados hermanos que están aquí esta noche, otros que están vía redes sociales, Señor, y otros que seguramente después van a recibir esta palabra. Que entre a nuestros corazones, que penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor, y haga cambios en nuestra vida. Todo lo que queremos es crecer, desarrollar. Todo lo que queremos es ser capacitados, es ser vestidos, como hablábamos el domingo, ser vestidos, Señor, preparados, así como Eliseo se dejó vestir de Elías. Queremos, Señor, que tú nos vistas. Queremos que a mí me dejes una unción magisterial, pastoral, para que pueda preparar a mis hermanos, a tu iglesia amada, para ese encuentro contigo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mire, amado, pues vamos a continuar con lo que venimos hablando. Que el Señor nos ha permitido pues ver algunas cosas ahí muy importantes que son necesarias, hermano, para el enriquecimiento, no solo de saber cosas, sino que de poder ser, hermano, instruidos con la palabra. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado mencionando, y es que venimos, hermano, con una secuencia de enseñanzas, y a la que yo quiero hacer referencia siempre es a Ezequiel 37, como el Señor dice que ahí aquel ejército, era ejército, hermano, pero estaban como huesos secos. O sea, ellos eran ejército del Señor, pero eran huesos secos.
cómo el Señor empieza a hacer esa restauración de esos huesos secos en Ezequiel 37, primero con el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo es que ordena todo, hermano, lo que está desordenado viene y lo ordena. Luego dice que empieza a salirles carne a esos huesos secos. Luego el Señor los recubre con piel, esos huesos secos. Bueno, hay tendones también, luego la piel. Todo eso lleva un orden a la unidad, pero todavía dice la Biblia que eran cuerpos sin vida, no tenían vida. Entonces hay otra manifestación del Espíritu Santo, pero ahí ya se manifiesta. Mire, hay dos maneras, por lo menos en la Biblia, que miramos la manifestación del Espíritu Santo. Una es como terremoto, como que mueve, y otra es un soplo. Las dos son manifestaciones. Yo veo como que el terremoto es como para ordenar todo, poner todo en orden, y el soplo es para dar vida. Entonces aquellos huesos que ahora ya tenían tendones, ya tenían carne y ya tenían piel, pero no tenían vida, viene el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Y entonces aquí, dice la Biblia ahí que se ponen en pie un grande, dice la Biblia de las Américas, un grande e inmenso ejército. Entonces ahí, hermanos, vemos que un ejército toma vida y se pone de pie y se conforma un ejército. Y ese ejército es la iglesia, eso lo hemos venido hablando. Ese ejército es la iglesia, pero ese ejército dice que era grande, era inmenso. Entonces eso lo conectamos con el ejército de Gedeón, que era un ejército numeroso. Entonces yo quiero, y así lo hemos estado manejando, el ejército de Ezequiel 37 que se puso de pie, lo conectamos directamente con el ejército de Gedeón, que era un ejército grande también, era un ejército numeroso, eran 32,000 soldados. Hermano, era un ejército grande el que tenía Gedeón. Entonces ahí empiezan a haber unos filtros. Eso es lo que estamos viendo. Empieza el Señor a hacer filtros. Tal vez me busca el versículo de Salmo 84, que es el salmo que hemos estado también tomando, donde 84:7 creo que es, donde dice que sobre todo la versión antigua, una versión muy antigua, 1860 creo que es la versión, dice que irán de ejército en ejército hasta que lleguemos a Sión, hasta que lleguemos a nuestra morada celestial. Entonces hemos visto eso, hermano, que hay como filtros, como que de ese gran ejército se pasa a otro ejército, pero ya no pasan los mismos, sino que ya hay un número menor, y luego a otro ejército. Tal vez ahí lo logra encontrar, hermano Saúl, donde dice, si es en Salmos 87, es que, perdón, 84, pero es que ese salmo, hermano, no me quiero detener mucho, porque si no, no voy a llegar al final de la prédica. Hermano, ese salmo es como un recorrido en la casa del Señor. Usted lee Salmo 84 y es un salmo que habla de la casa del Señor, de las moradas del Señor. Por ejemplo, en el verso 1 habla de las moradas, eso es atrio, lugar santo, lugar santísimo. En el verso 3 habla de los altares. Cuando lee Salmo 84 habla de las moradas, habla de los altares. Y usted sabe que hay altar del holocausto, hay altar del incienso y está el arca del pacto, que también funciona como un altar. Hay 3 altares en el templo, en el tabernáculo. Habla de agua en el verso 6 de Salmo 84. Hermano, y el agua, pues hoy lo vamos a ver. En el templo había un lavatorio, hay agua. Y habla de luz. En el tabernáculo, en el atrio, había la luz del sol. En el lugar santo estaba, hermano, el candelero, luz. Y en el lugar santísimo estaba la misma presencia del Señor, que es luz. Entonces hay luz también en los 3 lugares. ¿Qué otra cosa menciona Salmo 84? Dice en el verso 11, Él es escudo. Sabe que el templo tenía por lo menos 3 escudos. El lugar santo hacía un escudo, el lugar santísimo, el lugar santísimo era el más pequeñito, el lugar santo era un poquito más grande, y luego el atrio, que era un poco más grande, abarcaba más espacio, 3 escudos. Entonces cuando leemos Salmo 84 habla del tabernáculo, hermano, del tabernáculo. Entonces mire qué cosas. Gedeón tenía un ejército grande.
Dice la Biblia que tenía 32,000 soldados, pero el Señor hizo un filtro, vamos a ver si lo logramos. Ahí están los datos de Gedeón, también ahí se los puse, donde el ejército inicial era de 32,000. Mire, ejército grande, así como en Ezequiel 37. Pero después de que le hace el primer filtro, de esos 32,000 solo le quedan 10,000. Y luego hacen un tercer filtro, hermano, en el ejército de Gedeón, y solo le quedan 300. Eso sí lo encontraron ahí, ¿o no, hermano Saúl? Esa sección, ese es el versículo. Es que ahí les había puesto todo yo lo de la enseñanza, pero ahí donde dice ejército, donde está descrito el ejército inicial después del primer filtro, ahí les puse los datos. Tal vez lo buscan, yo lo voy a poner aquí en la pizarra, porque una forma de ver esto, hermano, una forma de ver esto es que mire, digamos si aquí está el atrio, aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. Mire, ahí está el lugar santísimo. Entonces, yo lo voy a poner por cuestiones de la enseñanza. Aquí está el ejército número 1. Aquí hay un ejército número 2. Y hay un ejército número 3. Solo que hoy vamos a ver algo más. Aquí entraron 32,000, pero aquí solo pasaron 10,000. Y aquí solo pasaron 300 del ejército de Gedeón. Eso está en Jueces 7. Entonces, cuando la Biblia me dice que vamos a ir de ejército en ejército, entonces lo ponemos en el plano tabernáculo. Plano tabernáculo. Entonces, hermano, eso sí, eso es lo que, pero donde están los datos del ejército de Gedeón, es que quisiera que lo vieran como la manera que lo pude yo, hermano, visualizar. Aquí voy a ir poniendo algunas cositas por acá, tal vez lo encuentran allá los hermanos. Aquí, hermano, en el atrio hay un altar. Hay un altar. Voy a poner aquí altar, holocausto. Luego, si nosotros hacemos aquí las divisiones, aquí está la división, vamos a ponerlo así, del atrio, aquí está la división del lugar santísimo. Entonces, aquí están las 3 divisiones. Aquí, antes de entrar al lugar santo, había una pila. Mejor la voy a hacer redonda para que se diferencie. Había una fuente. Voy a poner aquí, había una fuente donde después de que sacrificaban aquí los animalitos, iban y se lavaban en la fuente los sacerdotes para poder entrar al lugar santísimo. Fuente. Esta era una fuente de bronce, así la escribe la Biblia. Era una fuente de bronce. Ya va a ver a dónde vamos a llegar con esto. Ok. Luego, en el lugar santo, hermano, cuando traspasaban esta puerta, se encontraban primero con la mesa de los panes. Luego, ahí también había, hermano, más o menos un candelero. Perdóneme que para dibujar no soy bueno. Ese parece árbol de Navidad, pero no es árbol de Navidad. Es un candelero, le voy a poner el nombre aquí mejor, candelero. Y casi en la entrada con el lugar santísimo había un altar de incienso. Mire qué cosas. Incienso. Y aquí estaba el arca del pacto. Arca del pacto. Entonces, hermano, para poder nosotros pasar del ejército 1 al ejército 2, esto lo enseñamos la semana pasada. Tenemos, hermano, que subirnos al altar. O sea, esa es la primera prueba que tenemos. Subirnos al altar.
para poder pasar al siguiente nivel. Entonces mire qué cosas, mire cómo lo quiero llevar. Solo que se trabaron los hermanos. Yo les pedí a César, le hablé yo tempranito para que me ayudara con esas cosas ahí. Mire, por aquí, hermano, por aquí entraron, digamos, yo lo grafiqué la semana pasada. Por aquí está la entrada. Aquí también había un cerco que delimitaba todo lo que es el templo, hermano. Si yo pusiera pasar una raya acá alrededor, pero entonces había una entrada al tabernáculo, que era una entrada así normal. Entonces yo les decía, miren hermano, por aquí entraron los 32,000. Pero Gedeón, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Gedeón? Gedeón dijo, todo el que tenga miedo, que se vaya para la casa. Ese fue el primer filtro que el Señor le puso. Todo aquel que tenga miedo, Gedeón, que sea sincero con él y que se vaya para la casa. Entonces yo le preguntaba, ¿miedo a qué? ¿A qué tenían miedo esos soldados? A morir. Hermano, dicho sea de paso, todo aquel que va a una guerra no sabe si va a volver o no. Ese va mentalizado en que lleva 50 a morir y 50 a regresar, o quién sabe si no más. Quién sabe si es 80-20, hermano, 80% posibilidad de morir y 20 de regresar. Entonces para él, en su interior, en su consciente, yo voy a ir a pelear, pero no sé si voy a volver. O sea, él tiene que de alguna manera, hermano, de alguna manera, un soldado que va a la guerra, de alguna manera él muere. De alguna manera él muere, porque él sabe, hermano, en sus adentros él sabe. Usted sabe la familia cómo sufre, ¿va? Los familiares, ahí por lo menos en las películas miramos eso, hermano, cómo sufren, y cuando ellos regresan, cómo los reciben, como que es que los resucitaron, pues. Entonces lo que le quiero decir es que los miedosos que se vuelvan. Entonces, ¿por qué? Porque dice que por miedo a morir. Entonces, cuando vamos al altar del Señor, ¿a qué vamos al altar, hermano? A morir. Entonces, aquí hay un primer filtro para hacer, porque ahí están los datos, mire, el ejército inicial eran 32,000, después del primer filtro solo quedaron 10,000, el 31%. Hermano, de 22,000 no trascendieron. Yo le decía, el 70% del ejército de Gedeón no se subió al altar, tuvieron miedo a morir. El 70%. Y para ponerlo en números fríos, yo le decía, o sea que de 100 soldados, 70 dijeron, no, yo no estoy dispuesto a morir. Entonces, ellos no trascendieron. Solo trascendieron 30 soldados, por decirlo así, poner un número más sencillo. De 100, 70 dijeron no, 30 dijeron sí, estamos dispuestos a morir. Nos subimos al altar. Esos 70 fueron los que pasaron acá. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Lo que quiero todavía es hacer un resumen acá, hermano, y es que aquí hablamos de que Jesús dijo, todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Eso es morir. Eso es morir, hermano. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. ¿Y para qué se toma la cruz? Para ir a morir. Muchos no están dispuestos. Y hermano, y leíamos un versículo que dice, y el Señor le enseñó a sus discípulos. Le enseñó a sus discípulos. Y yo decía, ¿discípulos? Sí, que estos eran seguidores de Jesús. Pero él decía, hermano, que se niegue a sí mismo, que muera. Entonces, discípulos que todavía no se han negado a sí mismos. ¿Y cómo el Señor nos ha estado hablando esto? Negarnos a nosotros mismos. Entonces todo aquel que no esté dispuesto a negarse, podemos estar en el ejército 1, donde están todos, pero ya no se pasa al ejército 2, hermano. Que en realidad, viéndolo bien por lo que vamos a ver hoy, me parece, hermano, hoy que le he acercado un poquito más la lupa, y fíjese que voy a borrar esto, me parece que estos 10,000 se quedaron acá, fíjese, porque ¿dónde fueron probados los otros 10,000? ¿Se acuerda? En las aguas. En las aguas. Entonces, mire,
para el versículo, ¿lo hallaron? Donde dice de ejército en ejército. Por ahí estaban los primeros versículos que les puse ahí. Dice la Biblia miren, nuestras Biblias, las normales, dicen irán de poder en poder. Eso está Salmo 84:7. Irán de poder en poder. Pero esa Biblia, la Biblia antigua, hermano, cuando se busca esa palabra poder, es ejército. Es ejército. Entonces, esa Biblia lo traduce así. Dice, irán de ejército en ejército hasta que nos encontremos en Sión. Hermano, Sión, viéndolo de esta forma, es aquí, mire, el lugar santísimo. Sión es la morada del Señor, donde Dios habita. Sión es ahí la ciudad de Dios. Entonces, ¿dónde está el Señor? En el lugar santísimo. Entonces, cuando la Biblia dice que irán de los 32,000 a los 10,000, hermano, hasta llegar a Sión, hasta llegar a vivir acá. Entonces, eso me habla de una trascendencia. Ahí está ese versículo, la 1862, mire, hermano. Irán de ejército en ejército y verán a Dios en Sión. Entonces, mire, viéndolo desde ese punto de vista, es que esos filtros, hermano, Dios santo, cuánto hay que hablar aquí. Esos filtros nosotros tenemos que someternos. ¿Cómo pasar de donde están los 32,000 a los que formaron los 10,000 y luego los 300? ¿Cómo hacer eso? Entonces, al ponerlo en el plano templo, el primer filtro es el altar del holocausto, y ahí es donde tenemos que morir a nuestra voluntad, morir a nuestros intereses, hermano. Todo lo que hablábamos el domingo también está aquí. Lo que hizo Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo, hermano? Mató los bueyes. Les dio muerte a los bueyes. Otra vez tiene que ver con el altar. Mató los bueyes que lo iban a poder ahí atar. Mire, se entregó, renunció a todo eso para poder seguir. Bueno, entonces hablamos de esto el martes pasado. ¿Qué es morir, hermano, en el altar? Ahí está la enseñanza también en YouTube, si alguien la quisiera retomar. Pero hoy quiero que pasemos, hermano, a ver el siguiente elemento. ¿Tienen la figurita del templo? Tal vez la ponemos para entrarle ya una vez a la enseñanza. Mientras busca ahí Jueces capítulo 7 verso 4 y me ponen la imagen del tabernáculo para poder ilustrar algo. Entonces, nosotros venimos como ejército y entramos al lugar atrio. Aquí estamos todos, hermano. Pero ¿cómo trascendemos? Mire, esto es como un recorrido. Al entrar al templo, hermano, con lo primero que nos encontramos, allá está mejor, mire, quítenla, sí, ahí estamos. En la parte de arriba está todo el templo como es. Así allá en la esquina es como el templo como tal. Entonces, al hacer la entrada, hermano, con lo primero que nos encontramos es con el altar del holocausto. Pero al pasar la prueba, por decirlo así, al pasar el altar, hermano, la otra prueba, el otro lugar donde somos probados es el agua. Allá está la pilita. Aquí abajo están los elementos también, mire, pero esa pila, el punto donde estaba esa pila, la ubicación donde estaba la pila, es entre el altar y la entrada. Aquí cantamos un himno que está en la Biblia. Bueno, siempre buscamos cantar los himnos que estén en la Biblia, hermano. Pero cantamos un himno bien bonito que dice, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Sabe dónde es ese punto? Es en el agua. Eso es que los sacerdotes estaban aquí, hermano, ofrecían sacrificios, pero que como que algo les impedía entrar al lugar santo. Entonces ese himno dice, entre la entrada y el altar, lloren sacerdotes, lloren ministros del Señor. Entonces es en las aguas. Entonces esa pila estaba entre la entrada al lugar santo y entre el altar del holocausto. Era un punto medio. Entonces cuando se sacrificaba el animalito, el siguiente punto era que el sacerdote se lavara en esta pila para que pudiera entrar al lugar santo. No podía entrar al lugar santo si no se lavaba. O sea, esto lo que me enseña, hermano, es que cada uno de estos contactos, por eso me estoy tomando el tiempo de explicar uno por uno, hermano, y no correr con esto, porque eso lo que me indica es que aquí yo soy probado. Si apruebo aquí, paso al siguiente nivel, a la siguiente prueba, que sería la fuente. Pero si yo no apruebo aquí, hermano, entonces soy de aquellos 22,000 que se regresaron
atemorizados a la casa. No pasaron, no hicieron el recorrido del templo, no llegaron a Sión, pues. No llegaron a Sión, no llegaron al lugar santísimo, no llegaron a Sión. Entonces, esta es la primera prueba. Pero cuando paso la primera prueba, viene la segunda prueba, que es el agua. Es el agua. Entonces, al pasar esta prueba, yo me encuentro con una tercera prueba, que es la mesa. Y esto lo vamos a ver así uno por uno, hermano, si el Señor me permite. Y luego que soy probado en la mesa, entonces después soy probado en el candelero. Y después de ser probado en el candelero, soy probado en el altar del incienso. Y si todavía aquí paso, hermano, entonces ya entro a Sión, entro al lugar santísimo. Y ahí tengo contacto con la misma presencia del Señor. Ahí están las tablas de la ley, ahí está la vara de Aarón que reverdeció, ahí está, hermano, el maná que metieron ahí para poder conservarlo. Ahí está aquellos ángeles, arcángeles que cubren el arca del pacto. Todo eso tiene una aplicación para nosotros. Entonces, cada uno de estos elementos se convierte, hermano, como en algo que nos ministra a nosotros. Entonces yo quiero hablarle hoy de la fuente, así le puse al tema, la fuente de bronce, la fuente de bronce. Pero ¿de dónde me estoy basando? Miren lo que dice Jueces 7:4. Jueces 7:4 dice: y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo o el ejército, dicen otras versiones, es demasiado numeroso. Hazlos, oiga esto, hazlos bajar al agua y ahí te los probaré. Y será que de quien yo diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Pero ¿dónde eran probados, hermano? A las aguas. Entonces mire, aquellos que no le tuvieron miedo a la muerte, aquí en el altar la pregunta fue: soldados, ¿quién de ustedes tiene miedo? Que levante la mano, que sea sincero. Entonces le hacen la pregunta: hermano, 22,000 dijeron: Gedeón, tenemos miedo de morir, no creo que le ganemos a ese ejército. Entonces no se suben al altar, no, bueno, váyanse para su casa. Y los otros 10,000, nosotros sí, Gedeón, nosotros estamos dispuestos a morir. Están dispuestos, sí, pasen. Pasaron el altar del holocausto. Ahora, pero tienen otra prueba. Ahora los vamos a probar en las aguas. Y cabalmente, ahí está la fuente de bronce en el templo. Entonces, cuando pasamos el altar del holocausto, hay otra prueba, las aguas, hermano. Y entonces, fíjese que quiero leerle unos versículos en cuanto a la fuente de bronce. Éxodo 30:17 dice: el Señor habló a Moisés diciendo: harás también una pila de bronce con sus bases de bronce. Dice: para lavatorio, era un lavatorio, hermano, y la colocarás entre la tienda de reunión, eso es el lugar santo, y también entre el altar. Y yo subrayé allí: y pondrás agua en ella, y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos, los sacerdotes, hermano. Dice que al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. O sea, hermano, era un requisito inevitable ese, el lavarse antes de entrar. Nadie podía entrar al lugar santo sin antes pasar por la pila, hermano, y lavarse, sin antes pasar por esa fuente. Entonces dice que ahí al entrar a la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar. ¿A cuál altar? Al del incienso. Mire, al del incienso, el lugar santo. Entonces dice al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Eso es incienso. Entonces ahí está la indicación del Señor, hermano, para hacer la pila de bronce. Ese es otro lugar de prueba. Ahora, lo interesante es que en Éxodo 38:8, hermano, este es un texto bien clave para la enseñanza. Aquí es donde toma el sentido. ¿Qué es las aguas? Porque esto tenemos que ir viendo, hermano. ¿Qué es las aguas para nosotros? La palabra. 100 puntos a la hermana que lo dijo ahí. La palabra. Las aguas tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, el Espíritu Santo también está tipificado como el agua. Ahora, ¿qué le iba a decir acá?
es que en una enseñanza básica, en una enseñanza, por decirlo así, en una enseñanza de corderitos, aquí estaríamos hablando que primero hay que aceptar el sacrificio de Cristo y luego hay que bautizarse. Esa sería una enseñanza básica. Pero como aquí ahorita los martes venimos a comer ya comidita más, hermano, un poquito más sólida. Aquí no vamos a hablar de aceptar a Cristo y de bautizarnos. Aquí vamos a hablar, por eso, hermano, si ha leído lo que dice Hebreos 6, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de los bautismos, avancemos a la madurez. ¿Sabe qué es eso? Está bien, la enseñanza de los bautismos tenemos que enseñarla, pero no nos podemos quedar solo en la enseñanza de los bautismos, que es agua. Entonces, lo lindo de esto es que aquí vamos a morir, hermano, morir a nuestra voluntad, seguir al Señor, tomar nuestra cruz y encaminarnos a morir. Pero aquí, hermano, ¿qué es para nosotros el ser probados en las aguas? Así como Gedeón, como el ejército de Gedeón. ¿Cuál fue la prueba que el Señor le puso al ejército de Gedeón? Mira, Gedeón, aquellos que tomen de la fuente y se lleven con su mano el agua a la boca, esos son los que van a ir contigo. Pero aquellos que se arrodillen y pongan su boca a la fuente, esos son los que se tienen que volver a la casa. Yo le decía, hermano, eso es manos, es obras. O sea, que antes de que prediquemos Biblia, deberíamos primero de ponerla por obra. Que antes de que hablemos, a veces solo bla, 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 pero no hacemos. ¿Usted sabe qué es eso? Aquellos que son hacedores, ya vamos a hablar un poquito de aquellos que son hacedores de la palabra, esos son los que pasan al siguiente nivel. Los que son obras, los que ponen por obra la palabra, los que toman el agua en la mano y se la llevan a la boca. Primero ponen por obra las cosas y después las hablan. Pero aquellos que no metieron las manos, sino que solo se fueron de una vez a la fuente, esos no hicieron nada, no pusieron por obra la palabra antes de llevársela a la boca. Entonces esos se tienen que regresar a la casa, no pasan al siguiente filtro. Entonces, fueron probados en las aguas, hermano. Ahora, lo interesante es que es para nosotros eso. Mire, este versículo es interesante, Éxodo 38. La versión normal dice, además hizo la pila de bronce y su base de bronce. Mire esto, hermano, yo subrayé aquí, con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Esto es interesantísimo, hermano. Estas son las cosas que a mí me apasionan para seguir indagando en la Biblia, investigando, hermano, que nada de lo que está escrito en la Biblia está de casualidad. Ningún dato que está en la palabra del Señor es casualidad, sino que tiene una enseñanza para nosotros, y no solo una, varias enseñanzas. Pero el punto aquí es que quiero que notemos es que esas fuentes estaban hechas, hermano, como que mire, como que el fondo de ellas estaban con espejos. Entonces, cuando el sacerdote se acercaba, él podía verse en el agua. Él podía verse y decir, aquí ando, porque venían de sacrificar, hermano. O sea, aquí venían llenos de sangre, quizás andaban salpicados de sangre. Entonces, cuando llegaban a la fuente, ellos se veían, aquí anda una mancha, entonces se lavaban. Aquí anda otra mancha, entonces se lavaban. Y hasta que ellos se veían, ahí en la fuente se veían que estaban limpios, que no tenían manchas. Entonces decían, estamos listos para pasar al lugar santo. Lo que quiero hacerle énfasis en este punto de la enseñanza, hermano, es que esas fuentes habían sido edificadas o construidas, habían sido formadas con espejos. Mire, para su conocimiento, este solo es para su conocimiento. En Éxodo, ese versículo, Éxodo 38, déjeme leerlo en la versión moderna, en la versión PRAC, Éxodo 38. Si lo pudieran encontrar ya ustedes, es BM, así está en la Biblia, es la versión BM.
Éxodo 38:8 en la Biblia moderna. Vamos a ver si la hallo yo por acá. Es que acabo de cambiar computadora y se me movió todas estas cosas acá, pero ya la vamos a localizar. Vamos a ver. Aquí está, versión moderna. Mire lo que dice esta versión. Hizo también la fuente de bronce con su base de bronce, fabricándolo de los espejos de las mujeres de la milicia sagrada. De ahí, de ese versículo, sale el nombre del discipulado que tienen mañana las hermanas, ejército de mujeres, de allí. Éxodo 38:8, en la versión moderna, habla de mujeres de milicia. Entonces, miren, hermanas, ustedes también son soldados del Señor. Ustedes son del ejército del Señor. Entonces, mire, dice que de los espejos de las mujeres que conformaban la milicia sagrada, hermano, que asistían ahí en la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, mire que sí habían mujeres al servicio ahí, hermano, y entonces ellas, es que a las hermanas les gustan los espejos, ¿va, hermano? Gustan los espejos. A la hermana que le falte cualquier cosa, pero menos el espejito, hermano. Entonces, ese espejito se lo donaron a Moisés. Moisés, aquí están nuestros espejos. Ahí con esos, con que los maquillamos y todo, aquí está. ¿Para qué? Para que con eso le pusieron a esa fuente. Entonces, ahí se podían ver sus defectos, hermano. Ahí se podían ver sus defectos. Antes de entrar al lugar santísimo hay que quitarse todo, o al lugar santo, perdón, hay que quitarse todo defecto. ¿Y qué se necesita? Agua. Hay que ir a las aguas. Hay que ir a vernos ahí, hermano. Entonces, fíjese que viéndolo desde este punto de vista y aplicándolo a lo de Gedeón, cuando ellos agarraban también, de alguna manera podían verse. Pero cuando aquellos pegaban la boca al agua, ellos no tenían cómo, tenían que de alguna manera cerrar sus ojos. Y ya no podían verse. Entonces, esto me habla de examinarnos a nosotros mismos cómo estamos, hermano. Esto me habla de hacer un autoexamen, no andar viendo a otros, no. Hermano, es como agarrar nuestros ojos y hacerlos para que nos miremos por dentro, a ver cómo estamos, hermano. Entonces, eso es ser probados en las aguas, es como examinarnos, es como vernos en el ejemplo. Ahora, cuando pasamos esto al Nuevo Testamento, es impresionante, hermano. Mire lo que dice Santiago 1:23. Mire lo que dice Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, oiga esto, mire cómo se complementa la enseñanza. Interesante, hermano, interesantísimo esto. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, del agua, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Qué le parece ese versículo? Qué perfección la de la Biblia, hermano. Qué conexiones tan hermosas hay. Por eso, mire, hermano, no podemos sacar doctrina de un solo versículo. No podemos no podemos establecer una verdad solo basándolos de un versículo. No podemos. Tenemos que ver la Biblia, tenemos que ver el contexto bíblico, hermano. ¿Y qué dicen los demás libros, los demás versículos? ¿Qué dicen con respecto a eso? Por eso el Salmo 119, 170, creo que por ahí está un versículo donde dice que la suma de tu palabra es verdad. La suma de la palabra es verdad. Entonces, mire cómo Santiago nos enseña, mire cómo este hombre de Dios nos enseña. Aquel que es oidor, aquel que solo es oidor de la Biblia, pero no es hacedor de la Biblia, es semejante a un hombre que se mira en un espejo, mira sus defectos, pero que al quitarse del espejo se le olvida los defectos que tenía y no hizo nada por arreglarlos.
Eso es alguien que fue probado en las aguas y no pasó la prueba, hermano. Eso le pasaron, vamos a poner algo más aquí. Porque de estos 10,000, hermano, ¿cuántos eran? 9,900 o 9,700 serían, ¿verdad? 9,700 no pasaron, reprobaron. Aquí solo lo estoy poniendo en rojito como reprobados. Aquí solo pasaron, lo vamos a poner en verde lo vamos a poner. Aquí solo pasaron 300 que lograron pasar al lugar santo. Se quedaron reprobados en las aguas 9,700 soldados. Qué impresionante esto, hermano. Entonces, mire, interesante aquí, interesante. ¿Qué hacemos cuando la Biblia nos dice algo que la palabra habla, hermano? La palabra nos habla y nos confronta a veces que estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Entonces, pero sí, Señor, es cierto, pero déjame, voy a vivir unos cuantos meses más así. Miramos el defecto, pero no hacemos nada por quitarlo. Y hermano, todo esto, mire, todo esto tenemos que llevarlo a que sin la ayuda del Señor no lo podemos hacer. O sea, esto no se trata de que qué capacidad la de ese hermano, cómo pudo arreglarse. No se trata de capacidades humanas, sino de someternos a que el Señor obre en nosotros, en su misericordia, en su bondad, que Él haga cambios en nuestra vida, hermano. Entonces, ¿sabe qué necesitamos? La palabra del Señor, exponernos a la palabra. Vuelvo a salir con esto, hermano, exponernos a la palabra, hermano. Que nos podamos exponer a la palabra. Entonces, la palabra es un espejo que nos dice, hermano, que nosotros nos podemos ver en ella. No es un espejo para, mire, a veces solo tenemos el espejo así, hermano. ¿Qué significa eso? Que le vemos los errores a todo mundo, pero nunca le damos vuelta a ese espejo para vernos nosotros mismos. A veces solo lo andamos así. Mire, hermano, cómo está de demacrado. Mire, hermano, anda una ceja más larga que la otra, hermana. Mire, hermano, mire, hoy no se ha pintado el pelo. Mire, a todos le andamos recetando espejos, hermano. A todos le andamos recetando. ¿Cuándo le vamos a dar vuelta a ese espejito? Y vamos a quedar de frente y nos vamos a ir para atrás, hermano. Por eso Pablo decía: examinaos a nosotros mismos, a ver cómo andamos. Eso es, hermano. El espejo, mire, esta prueba en el agua no es para nadie más, es para nosotros mismos. Por eso los sacerdotes, cuando se acercaban a esa fuente, se miraban el rostro, porque tenía espejos esa fuente. Se miraban el rostro y decían: estoy sucio, tengo que lavarme. Entonces se lavaban, se asqueaban y podían entrar al lugar santo. Entonces, hermano, Santiago nos dice esto. Ahora, fíjese, hermano, que siempre ahí en Santiago, mire, si usted chequea su Biblia, ese pasaje, si quiere, téngalo ahí abiertito. Santiago 1, 22, creo que comienza a hablar ahí el apóstol de esto. Vamos a ver, déjeme ver a mí aquí también, a ver cómo lo tenemos. Desde el 19, es importante que ese párrafo de la Biblia tiene vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos. Tiene 9 versículos ese párrafo. Entonces, ese párrafo tenemos que analizarlo. Porque mire, hermano, para llegar a ser, valga la redundancia, para llegar a ser hacedores de la palabra, no podemos desechar el ser oidor primero. O sea, cuando yo le leí eso de que el que es oidor, solo oidor y no hacedor de la Biblia, es semejante al hombre que se mira en un espejo, ve sus defectos, pero que al quitarse del espejo se le olvidaron los defectos. Sí,
Pero eso no quiere decir que el ser oidor es malo. No, 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 hermano, de ninguna manera. Nadie puede ser hacedor si primero no es oidor. Entonces yo puedo encontrar ahí que hay un proceso para aprobar aquí. Yo espero irme dando a entender, hermanos. Consuéleme, por favor, dígame que sí. Aunque sea por consolarme, hombre. Mire, para poder aprobar en las aguas hay un proceso. Y que ese proceso comienza con ser oidor. Ahí comienza. El asunto es que solo nos quedemos en oidores. Mire cómo comienza, ahí está, mire, Santiago 1:24. No, el otro que le tenía después, el verso 19 dice, verso 19: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír. Mire, Santiago no está descalificando el oír. Es bien interesante que entendamos esto, hermano. El apóstol Santiago no está descalificando que el oír es malo, de ninguna manera. Más bien al contrario, él dice: miren, hermanos, que cada uno de nosotros sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pero mire el énfasis de él, que cada uno de nosotros sea. ¿Sabe que esa palabra pronto, hermano, la fui a buscar, dice que es ser veloz? Hermano, esto es interesante porque esto me enseña a que, hermano, tenemos que ser así como anuentes a oír la palabra. Mire, busqué otras versiones. Yo creo que busqué 4 versiones más. Esta versión dice que sean pronto a oír, pero hay otras versiones. Por ejemplo, la versión Jerusalén dice que cada uno sea diligente para escuchar. La versión Dios habla hoy: todos debéis estar dispuestos a escuchar. Todos ustedes, dice la versión Nueva Traducción Viviente, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. Y hay otra versión, que la versión Al Día, dice: todos deben estar listos para escuchar. Hermano, esto es como que, hermano, mire, atendamos la palabra. Mire, una manera, yo quise profundizar un poquito en esto y preguntarle al Señor: Señor, pero a veces nuestro idioma se queda muy por encimita de lo que la Biblia en verdad nos quiere decir. Hay veces que nuestro lenguaje español, hermano, deja las palabras muy por encimita. Pero en mi espíritu yo puedo entender esto. ¿Sabe qué es esto? Que tengamos hambre por oír la palabra, hermano. Que tengamos hambre, que tengamos un deseo, que tengamos un incesante deseo. Yo quiero oír la palabra, yo quiero oír la palabra. Tengamos un deseo, hermano, pero extremo de oír la palabra. Eso es, que seamos diligentes, hermano. Que no haya un día que nosotros no digamos: Señor, yo quiero que hoy me enseñes algo nuevo de la palabra. Quiero recibir algo nuevo. Sí, hombre, hermano. Pero a veces entre escuchar un mensaje y ver otra cosa, a veces se inclina nuestro corazón a ver otras cosas que escuchar un mensaje. Entonces, el ser diligentes en oír, por ahí comienza todo. El ser aprobados en las aguas. Yo no sé si voy a poder poner aquí estas cosas, hermano, pero vamos a ver. Pero mire, voy a hacer aquí algo. El ser aprobados en las aguas primero comienza con el oír. Ahí comienza todo. O sea, el no estar anuentes a oír la palabra, esa es una muestra de que ya reprobamos esa prueba. Ya comenzamos mal. Aunque hayamos estado dispuestos a morir aquí, a nuestra voluntad, todo acá, hermano, pero si ya aquí nos relajamos, si no, ya no quiero, pero el oír la palabra. Entonces, el oír, yo quiero leerle otros versículos aquí y hermano, y vamos con Ezequiel. ¿Cómo comenzó la restauración de esos huesos secos?
¿Qué fue lo primero? Mire, ahí estaba el montón de huesos secos, así, hermano, tendidos. Y Ezequiel los vio y dice, estaban muy secos. Pero ¿cómo comenzó el proceso de restauración de esos huesos? Ezequiel 37:4 dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Hermano, usted lee Ezequiel 37, lo primero que hace el Señor con esos huesos es habilitarle los oídos. Entonces aquí toma fuerza aquella que le digo, esto no es por obra humana. Esto no es por voluntad propia. Sabe que tenemos que pedirle al Señor, Señor, abre mis oídos para poder recibir tu palabra, Señor. Que no haya un mensaje en el cual yo no aprenda algo nuevo y que se me penetre hasta lo más profundo de mi corazón, Señor, tu palabra. Pero eso necesitamos, que nuestros oídos sean abiertos, hermano. Mire, la pregunta es, ¿cómo puede oír los huesos secos? Pregúntese usted. ¿Cómo los huesos secos pueden oír, hermano? Hay una obra del Señor para que nuestros oídos sean abiertos. Los oídos de los sordos se oirán, se abrirán. Eso es de las enseñanzas que traemos. El mover del Espíritu Santo trae que los oídos se abran, que los ojos se abran, que nuestra boca se habilite y que nuestros pies se habiliten también. Entonces, amado, tenemos que rogarle al Señor, Señor, por favor, así como hiciste el milagro con esos huesos secos, haz conmigo para que mi oído se active, Señor. Para que mi oído se abra, Señor. Y entonces ahí comenzamos bien, hermano. Solo con que nuestros oídos se abran comenzamos bien. Después sigue diciendo Santiago, mire, en el verso 21, leímos el 19, ¿verdad? El 19, si quiere leámoslo ahí así linealmente. Entonces sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra, en la ira de hombre no obra la justicia de Dios. Verso 21, interesante. Ahí está el otro paso. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Oír es una cosa y recibir es otra cosa. Hermano, podemos oír la palabra, pero no recibirla. O sea, lo que estoy mostrándole aquí con la Biblia es, para ser aprobados en las aguas, yo necesito ser hacedor de la palabra. ¿Sí está conmigo ahí? Para pasar esa prueba de las aguas. Otra vez, Gedeón, tienes mucha gente todavía, Gedeón. Aún es muy grande tu ejército. Hazlo descender a las aguas, ahí te los probaré. En las aguas te los probaré. Vamos a ver quiénes son hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Quiero ver quiénes son realmente aquellos que ponen en práctica la palabra y no solo hablan la palabra. Entonces, para pasar la prueba, para probar las aguas, aprobar las aguas, necesito ser un hacedor de la palabra. Por eso, Gedeón, aquellos que lleven con la mano a la boca el agua, esos son los que pasaron, los que hacen, lo que obran la palabra. Entonces Santiago dice lo mismo, hermano. Ahora, el punto es que para ser hacedor de la palabra, yo necesito primero ser un oidor. Y después de ser un oidor, necesito ser un receptor de la palabra, que son cosas diferentes. Por el oír viene la fe, amén. Pero la perseverancia, hermano, el recibir me habla de perseverar.
El recibir, ¿sabe qué es esto, hermano? Otra manera de verlo es que la palabra eche raíces en nosotros. Las raíces en un árbol sirven para darle firmeza a un árbol. Un árbol con raíces profundas, hermano, difícilmente va a caer. Un árbol que tenga raíces bien profundas, difícilmente lo va a botar un viento. Entonces ese árbol permanece, ese árbol viene en vientos, viene en situaciones difíciles, pero como tiene raíces profundas, ese árbol no cae. Entonces, ¿sabe qué es recibir la palabra? Es que eche raíces. Interesante, ahí téngame ese versículo. Interesante que mire lo que dice ese versículo. Mire lo que dice ese versículo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra. Yo hubiera subrayado ahí, no lo subrayé, pero la palabra implantada. Aquí está Cristi, que yo creo que entiende eso de implantes. Pero un implante, el cuerpo necesita recibirlo. O sea, si a una persona vienen y por decirlo así, hermano, le quitan un pedazo de carne de otro lado y lo van a implantar, dicen los doctores, hay que esperar un tiempo para que esa carne el cuerpo la reciba, porque si el cuerpo la rechaza, hay que volverla a quitar. No la recibió. Entonces, ¿sabe qué? La palabra el Señor la pone, pero en nosotros está que la palabra se quede o la rechazamos. Entonces, recibid la palabra, dejar que la palabra se haga una con nosotros, recibir la palabra. ¿Sabe qué es esto, hermano? Que nosotros abracemos la palabra y la hagamos nuestra. Que podamos recibir la palabra. Ya le voy a leer otros versículos donde yo puedo entender un poquito mejor esto. Vamos a ver. ¿Qué más anoté por acá? Hechos 16:13. Miremos este versículo. Para que, hermano, para que hagamos una diferencia según la Biblia, qué es oír y qué es recibir. Y para que también una vez más le pongamos un sello a esto, que no es obra humana, es el Señor que hace esa obra. Entonces, al final tenemos que rogar, tenemos que suplicar, tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdanos para que tu palabra pueda hacerse uno con nosotros. Mire, hermano, y tal vez yo siempre digo algunas cosas que después el Señor pone otras, pero yo he sentido algo fuerte de parte del Señor, que de esto vamos a predicar el primer turno de la vigilia, de este versículo que vamos a leer ahorita. Porque el 31 de diciembre, más o menos a medianoche, se lanza una palabra para la iglesia y hay que recibirla. No solo hay que oírla. La gran mayoría solo la oye, hermano. Pero qué bueno es poder oírla y poder recibirla. Entonces mire lo que dice Pablo aquí en Hechos 16:13. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Mire el verso 14. Y estaban escuchando, oyendo, hermano, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. O sea, no era alguien que no conocía al Señor, adoraba a Dios. Y dice: y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ahí están los dos niveles: oír y recibir. Ahí están, hermanos. Yo creo que ese versículo no necesito ni explicarlo, él se explica por sí mismo. Pero ¿quién hizo la obra, hermano? Esto es lo que a mí me ha llenado mi corazón y quiero, antes de que se proclame el año 2023, quiero hablar de esto a la iglesia y decirle: iglesia, pidámosle al Señor que abra nuestro corazón para que esa palabra entre y la podamos recibir, no solo oír.
Dice que esta mujer, hermano, y lo interesante es que ya habían varias mujeres. No solo estaba Lidia, usted lee ahí, dice que habían varias mujeres y solo con Lidia hizo el Señor ese milagro. Hermano, qué privilegio ese. Yo creo que Lidia representa la iglesia de hoy en día y debemos de pedirle, Señor, ese milagro que hiciste con Lidia, hazlo con la iglesia hoy, que abras nuestro corazón para que podamos recibir la palabra. No solo oír la palabra, hermano. El oír es importante, pero que eso pase al siguiente nivel y entonces somos receptores de la palabra del Señor. Ya la podemos hacer nuestra, ya se arraigó en nosotros, hermano. Y mire, de ahí nadie la puede quitar. Ya quiero leerle otros versículos que tengo aquí. Entonces hay una diferencia entre oír y recibir. Para ser hacedores necesitamos ser oidores y receptores. Oidores y receptores de la palabra, que la palabra eche raíz en nosotros. Y luego en el 1:22 dice: sed hacedores de la palabra. Hermano, en cuestión de cuántos versículos explica esto Santiago: el 19, el 21 y el 22. 3 versículos. En cuestión de 3 versículos Pablo dice: hay que ser oidores, hay que ser receptores, pero también hay que ser hacedores. Y esos 3 niveles nos llevan a probar, a aprobar. No es probar de probar, sino que nos llevan a aprobar el examen en las aguas. Entonces aquí hay otro nivel: ser hacedores. El oír nos lleva a recibir. Y el recibir la palabra, que se haga una realidad en nosotros, nos lleva a actuar. Mire, hermano, si solo somos oidores y no somos receptores, no vamos a poder ser hacedores. Valga la redundancia. ¿Sí me voy a entender? ¿Va? Hay un juego de palabras ahí. Mire, si solo somos oidores, pero la palabra no se implanta en nosotros, no se recibe en nosotros, no podemos ser hacedores. Es que nadie va a hacer algo solo porque oye, si no hay una convicción interna. Entonces ahí quedamos a medias. Ahí hermano, nos quedamos en rojo como estos. Mire, nos quedamos como los 9700. No pasaron la prueba de las aguas. Entonces el 22 ya Pablo, Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, este fue el que leímos, mire, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se le olvida de qué clase de persona es. Para ser hacedor de la palabra necesito ser oidor primero y receptor. El Señor Jesucristo lo explica en la parábola del sembrador. Ya voy cerrando con la enseñanza, hermano. Lucas 8:11. Qué interesante todo esto, amados. Yo le ruego al Señor que podamos entrar en este fluir, hermano. Que podamos entrar en este fluir, que el Señor nos ayude a poder. Por eso insisto, hermano, ¿cómo vamos a explicar esto en 1 hora? No, hombre, mejor los tomamos 1 hora para cada punto, hermano. Porque esto no lo podemos explicar así muy rápido, hombre. La vez pasada solo hablamos del altar, a morir, que nos enseñan a morir, y ahí pasamos a la fuente, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces el Señor Jesucristo explicó esto en Lucas 8:11. La parábola es esta. Otra vez, la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven, porque solo oyeron, solo se quedaron en el primer nivel, oír. Hermano, cuando solo somos oidores, el enemigo nos quita lo que oímos, lo devora. Entonces dice ahí: aquellos que han oído, viene el diablo, arrebata la palabra de sus corazones para no creer y se salven. Dice: aquellos que cayeron sobre las piedras, sobre las rocas, son los que cuando oyen
aquí no nos vayamos a confundir. Cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Aunque dicen que reciben, pero por lo que sigue diciendo, hermano, la palabra no se queda, sino que como no tiene raíz, dice ahí, hermano, no tiene raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Es como que van un poquito más allá de oír y reciben, pero queda todavía muy por encimita, no echa raíces. Entonces, una media tentación y se van. Y oyeron. Y estos alcanzan un poquito más de nivel, recibieron, pero ese recibir no es del que estamos hablando, no es de este. Ya le voy a decir por qué. El oír y recibir que se habla ahí, pero no es de este recibir, es que llegan un poquito más allá de oír, pero es muy por encima, hermano. De cualquier cosita vienen, se lo llevan, lo desarraigan. Cuando seguimos leyendo dice, hermano, que verso 14, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Fíjense que estos llegan a fructificar, pero su fruto no logra madurar. Pero sobre todo, yo quisiera que le pusiéramos el lente al versículo 15. Porque en el versículo 15 están los 3 grados que estamos hablando. Estamos el oír, el recibir y el ser hacedor. En el versículo 15 sí están los 3. Mire lo que dice el versículo 15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. Eso es recibir. Eso es recibir, que logran retener la palabra. No se las quita el diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. Vienen pruebas, vienen situaciones difíciles, vienen tentaciones, todo lo que vimos anteriormente, viene cualquier cosa, pero ellos tienen tan profunda la palabra que no se la quita el enemigo. O sea, la retienen. Eso es recibir. Eso es el concepto de recibir. Eso es lo que yo quiero explicar en esta parte. Que sea como sea, esa semilla se vuelve intocable, nadie se la puede quitar, ya es suya, pues. Oh, amados, sí me estoy dando a entender. El recibir es que la palabra penetró tanto en nosotros, hermano, que nadie ni nada la puede sacar de allí. Esa es nuestra. Oímos la palabra y la recibimos. Y por eso a Lidia le abrieron el corazón. ¿Sabe cómo es eso, hermano? Es como una cirugía para meterle la palabra en lo más profundo de su corazón y que nadie se la toque de ahí. Eso es recibir la palabra, hermano. Vienen preocupaciones, no nos mueven. Vienen tentaciones, no nos mueven. Vienen malos tiempos, no nos mueven. Lo que dice acá, ¿qué le quitaron al que cayó en las espinas? Dice que reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. ¿Qué les quitó la semilla a esto? La tentación. La tentación le quitó la semilla. Ahora, a los otros, ¿qué le quita la semilla? Dice, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados. ¿Por qué? Preocupaciones, riquezas, placeres. Entonces, esas cosas devoran la semilla. Preocupaciones, riquezas, hermanos, riquezas malavidas, placeres de la vida. Eso devora la semilla. Pero aquel que la semilla cayó en lo profundo de su corazón, esos son los que han oído. Los que la retienen, o sea, que está tan pegada la palabra a ellos que no cualquier cosita se las va a quitar. Bueno, no hay nada que la pueda quitar, pues. No hay nada en este mundo que pueda quitar esa semilla. ¿Por qué? Porque la hemos recibido en lo más profundo de nuestro corazón. Ahí está metida la palabra. Y por último, dice ese versículo, hermano, que perseveran. ¿Qué es perseverar, hermano? Es hacer las cosas que el Señor dice. Entonces somos oidores, hermanos, los que retenemos la palabra y los que perseveramos. En el versículo 15 están los 3 niveles que estamos hablando ahorita: oír, retener, perseverar. Oír, recibir
y ser hacedor de la palabra. Y al tener esos 3 niveles, somos de los 300 que pasamos la otra prueba. Hermano, esos 300 es un número, no es un número absoluto. En este tiempo, esos 300 pueden ser 3 millones hoy. Por eso es que hay que verlo a nivel de porcentajes. Por eso lo puse hasta en porcentajes. Hermano, ¿cuánto pueblo de Dios hay hoy? Hermano, si aquí en Honduras sacaron una encuesta por ahí, el 54% de las gentes son cristianas. Entonces, de 8, ¿cuántos millones habrá hoy en el país? 9 ya. Habrá 9 millones de habitantes. De 9 millones de habitantes, 4.5 millones son cristianos. Entonces yo le podía poner aquí, el ejército total de Honduras son 4 millones. Están aquí, pero ¿cuántos de esos 4 millones están dispuestos a morir? Hay que sacar cuánto es el 30%, son los que pasarían acá. Y de ese 30%, ¿cuántos fueron probados en las aguas y pasamos? Ese es el porcentaje que quedaría de los 300. Entonces no es que 300 y solo 300 salvo. No, hermano, no vayamos a agarrar la enseñanza por ahí. Sino que del gran grupo de cristianos, ese porcentaje es los que vamos a luchar y vamos a pedirle al Señor que queremos ser probados aún en las aguas para pasar a ese nivel. Hermano, que el Señor nos ayude a trascender, que se cumpla Salmo 87:11, que iremos de ejército en ejército hasta que lleguemos a Sión. Mire, que aunque los filtros ahí están los filtros, pero nosotros, Señor, yo voy a pasar esos filtros. Así como de estos 32,000 salieron 10,000, Señor. Bueno, ahí voy yo en esos 10,000, Señor. Ahora, esos 10,000 son probados en las aguas. Sí, Señor, también vamos a la prueba, Señor. En tu nombre va a pasar. Y de esos 10,000, solo 300 pasaron. Pues, Señor, dentro de esos 300, allí voy yo, Señor. Dentro de esos 300 vamos a pasar las pruebas, hermano. En el nombre del Señor, mire, vamos a ser oidores, receptores y hacedores de la palabra. Amén, amén y amén. No sé si hay alguna pregunta. Y ya son las 9, hermano. Yo no sé si hay alguna pregunta de esto, pero hermano, después tenemos que ver, aquí hay otra prueba. La mesa. Solo se lo voy a adelantar. Cómo Gedeón se dio cuenta. Cómo Gedeón se dio cuenta que el Señor le había entregado a los madianitas en las manos. ¿Alguien ha leído la historia? Descendió al campamento. ¿Y qué escuchó ahí en el campamento? Pero ¿se acuerda qué escuchó ahí en el campamento? Dice que, mire qué cosas, mire cómo está, es que la Biblia es tremenda, hermano, es un libro perfecto. Dice que Gedeón bajó al campamento, dice que el Señor le dijo a Gedeón, te miro como miedoso todavía, Gedeón, baja al campamento, baja ahorita. Y dice que estando en el campamento escuchó que un hombre tuvo un sueño, uno de ellos, de los enemigos, tuvo un sueño que él miraba un pan de cebada que rodaba por el campamento y destruía el campamento de ellos. Pan, hermano. De eso vamos a hablar el otro martes, si Dios quiere. Entonces, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo está todo esto ahí, hermano, en la Biblia, hermano? Mire, uno dice, pero Señor, y todo está aquí cuadrado, Señor. ¿Qué más llevaba Gedeón? ¿Qué llevaba el ejército de Gedeón? Hermano, le voy a dar una tarea. Léase Jueces 6 y 7. Solo son como 2 o 3 capítulos. Léaselo para que le podamos encontrar un poquito más de sentido a eso. ¿Qué dice? ¿Qué armas llevaban ellos, los soldados de Gedeón, los 300? ¿Y qué llevaba dentro de las vasijas? ¿Dónde estaba la luz ahí en el tabernáculo? Pero en el tabernáculo, ¿dónde está? Candelero.
Mire cómo está todo, hermano. Cómo el Señor le mostró a Gedeón que iban a vencer con un pan de cebada, pan. Cómo el Señor, cómo iban a dar la victoria. Quiebra los cántaros y que se muestre la luz. Candelero, hermano. Todo esto es una enseñanza. Por eso no vamos a correr. Vamos a hablar el otro martes, si Dios quiere, de la mesa. Y el otro vamos a hablar del candelero. Y el otro vamos a hablar del altar. Ya va a ver usted. Póngase de pie. Oramos y nos vamos. Ah, Dios bendito. Tiempo nos hace falta para hablar de la palabra, hermano. Oremos. Padre, gracias te damos por todo lo que tú nos permites ver y disfrutar con tu palabra bendita. Por ahora nos concentramos en que queremos ser hacedores, queremos llegar a ese nivel de ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Queremos llevar ahí a esa fuente, Señor, donde podamos ver nuestros defectos y poder trabajar en ellos para limpiarnos, purificarnos conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a bajar allá a las aguas, a ser probados en las aguas, Señor, y que ahí podamos vernos en ese espejo que es la palabra, pero que accionemos conforme a lo que vemos en nosotros, que no seamos esos oidores que habla Santiago, de esos que solo se ven en el espejo, pero que una vez se retiran, se olvidan de lo que eran. Ayúdanos a tomar acción, a poder buscar la limpieza, a poder buscar la santificación, Señor. Ayúdanos para ser aprobados en las aguas, siendo prestos para oír, siendo receptores de la palabra, que la palabra puede entrar a lo más profundo de nuestro corazón, que no haya nada ni nadie que la pueda arrebatar. Receptores de tu palabra para luego ser hacedores de la palabra, perseverar y fructificar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, queremos trascender, queremos ir, como dice tu palabra, de ejército en ejército, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares, que tu mano poderosa nos cubra, nos guarde y nos bendiga en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios le guarde, amado, Dios le bendiga.